Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase recuperatoria de la clase 9, Proceso de Familia, del Código Civil y Comercial. Hoy tenemos invitada a la doctora Sommer Marcela. La doctora es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mediadora con título expedido por el Ministerio de Justicia de la Nación, título de posgrado, especialización para la magistratura, expedido por la Universidad Nacional de San Martín. Ejerció la profesión durante 5 años en estudio jurídico y posteriormente ingresó en 1994 a la Justicia Nacional en lo Civil. Secretaría de la Justicia Nacional, primera instancia en lo civil, fue de familia entre el año 2006 al 2009, en forma interina, y a partir del 2009, octubre, fue en forma efectiva. Designada como prosecretaria letrada interina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, en noviembre de 2011 hasta febrero de 2014. En el año 2015, en febrero, fue designada juez subrogante de la Justicia Nacional en lo Civil, en los juzgados de familia. Es profesora adjunta interina en la materia de elementos de derecho procesal civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra del doctor Kelmanovich. Coordinadora docente de la materia práctica profesional 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano y docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salvador de la carrera de especialización de Derecho Procesal. Bueno, les pido por favor si pueden apagar los celulares o poner en modo silencioso y las preguntas las formamos al final de la exposición. Por favor, doctora. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto para mí estar nuevamente aquí en el colegio, aportando lo que pensamos que les puede ser de utilidad en esta etapa de implementación del Código Civil y Comercial en la que todos estamos participando. Me tocó venir en abril de este año a dar esta misma clase que voy a dar ahora sobre este mismo tema del tratamiento de los procesos de familia en el Código Civil y Comercial, y en verdad había incertidumbre, ansiedad, qué pasará cuando el código entre en vigencia, muchas dudas, muchos planteos, de los cuales muchos siguen habiéndolos, ¿sí? De todos modos, acá en este grupo quizás hay como una ventaja porque en verdad el código ya lo estamos aplicando hace poquito, desde que entró en vigencia, y algunas de las dudas que quizás se planteaban a principios de año, cuando el código todavía no estaba vigente, ya en la práctica se están aplicando y se están encontrando las soluciones. En el día a día, ¿sí?, de los abogados, de ustedes, de quienes integramos el Poder Judicial. Eso no significa que las soluciones que se están aplicando ahora sean quizás las que en definitiva se terminen implementando. Dudas hay todo el tiempo. Cada vez que se plantea algo, que se presenta algo, uno se pregunta qué dice el código de esto, dice, no dice, cómo, o sea, todo genera un planteo, y entiendo que lo genera para los abogados que tienen que hacer los planteos y por supuesto para los tribunales que tenemos que resolverlo. Me convocaron entonces para expedirme sobre los procesos de familia y me gusta siempre comenzar recalcando esto, seguramente que muchos de ustedes ya lo advirtieron leyendo o estudiando el código, que la materia de familia es generalmente, o es lo que todos sostenemos, la que más profundos cambios ha tenido y más impacto ha tenido el nuevo código en esta problemática, ¿sí? Desde todo punto de vista, desde los procesos, desde los deberes del juez, desde quienes participan y quienes actúan en esta clase de procesos, el tratamiento desde los tribunales, la labor de los abogados y de otros operadores del derecho que también contribuyen en esta clase de procesos. Todos los cambios, para poder comprenderlos, tenemos que partir de, en primer lugar, de una lectura profunda que siempre viene bien de los fundamentos del código, ¿sí? Esto va a ayudar mucho a entender algunos cambios que quizás uno se dice esto a qué se debe o cuál es la razón. Y los fundamentos del código en cuanto a la igualdad, la no discriminación, la cuestión multicultural, la protección de los derechos de quienes son los más vulnerables, se ven nítidamente reflejado en las normas que regulan los procesos de familia en el nuevo código. Además, le agrego que para ayudarnos a comprender estos cambios, necesariamente tenemos que partir de la distinción que existe entre el conflicto de familia y cualquier otro conflicto en cualquier otra materia, ¿sí? No solo civil, patrimonial, sino en cualquier otra temática. Es decir, los conflictos de familia son diferentes. Son diferentes
y algunos más complejos que otros por las temáticas que se tratan, por los personajes que están involucrados, quiénes son los protagonistas de estos conflictos y cómo llegan a los tribunales. En general, casi sin lugar a duda, cuando el conflicto de familia llega al tribunal, está en su punto más álgido, ¿sí? En su punto más complejo, y en la gran mayoría de los casos se agotaron las otras alternativas posibles para encontrar una solución que no sea la jurisdiccional, es como la última ratio. Y lo menos deseable, les puedo asegurar, porque en verdad soy una convencida de que nada mejor le puede suceder a los protagonistas de un conflicto de familia que solucionarlo en un ámbito que no fuera el jurisdiccional, ¿sí? Llámese mediación, negociación, terapéutico en algunos casos, pero bueno, cuando llega el conflicto, llega en su máxima expresión. Tal es así, o sea, tan distintos son los conflictos de familia, que los procesos en los cuales esos conflictos se dirimen también son diferentes, ¿sí? Ya eran diferentes antes del Código Nuevo, es decir, el Código Procesal y el Código Civil derogado, el derogado contenía y el procesal sigue conteniendo muchas normas vinculadas a los procesos de familia. Acuérdense cómo era el trámite del divorcio que llamábamos 215 por presentación conjunta, el divorcio contradictorio, procesos estos que tenían su regulación procesal en el Código Civil derogado, a más de las normas que se aplicaban, ¿no es cierto?, propias del Código Procesal. Es decir, esta regulación de los procesos ya estaba contenida en las normas derogadas y siguen vigentes en el Código Procesal. Después vamos a ver algunas que por ahí entran en choque de las procesales vigentes con las del nuevo Código. Procesales, procesos vinculados a la capacidad, normas que siguen en el Código, aunque algunas seguramente requerirán ser revistas. Alimentos provisorios en el Código Viejo, para parientes, que se aplicaba también a alimentos para menores de edad, el artículo 375 derogado. Vamos a ver que esto después fue llevado a la nueva normativa. El Código Nuevo está con una enorme cantidad de normas procesales en los procesos de familia especialmente. Esto no se cuestiona porque en verdad la fundamentación de esto es que existan bases o reglas mínimas que procuren la eficacia, ¿no es cierto?, de las instituciones de fondo y de las normas que contiene el código, es decir, regulamos mínimamente lo procesal. Todos sabemos que las normativas procesales están reservadas a las legislaciones locales, pero más allá de eso, vamos a ver algunos ejemplos concretos. El Código Nuevo contiene enorme cantidad de normas procesales, deberes para los jueces, deberes para las partes y una nueva visión en general de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los procesos de familia. Muchas de estas innovaciones ya habían sido profundamente instituidas y tratadas por la doctrina procesal de familia desde hace muchos años, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con los caracteres de los procesos de familia, las particularidades en materia probatoria, las particularidades en materia de medidas cautelares, todo esto que el Código ha receptado, indudablemente, pero que ya se venía, les digo, aplicando en la gran mayoría de los procesos de familia en los tribunales. Otra de las cuestiones novedosas, o sea, arranco por las cuestiones generales para que después podamos entender lo particular, es la cuestión terminológica. Todos nos tenemos que acostumbrar a esto. Hay 360 grados en cuanto a la terminología que utiliza el código, me refiero en particular a la vinculada en los procesos de familia. No se habla de menores, menores, terminología, digamos, con una connotación sociológica que excedería este curso, pero que ha sido dejada de lado, y estamos hablando, como ya lo había hecho la ley 26061, como ya lo había hecho la ley de protección integral de violencia contra las mujeres, la 26485, de niños, niñas y adolescentes, personas menores de edad, y donde más marco la diferencia terminológica es en los procesos vinculados a la determinación de la capacidad de las personas, ¿sí? Quienes han tenido oportunidad hace años de leer sentencias o resoluciones en esa clase de procesos, la terminología con la que se refería
la resolución o la sentencia o quienes operaban en esa clase de procesos, a la persona involucrada era demente en sentido jurídico, otras palabras también que todos naturalizábamos, porque las sentencias decían eso, ¿no es cierto? Y incapaz absoluto. Esa terminología quedó prácticamente eliminada. Ya se comenzó con esta nueva visión de las personas involucradas en esta clase de procesos con la Ley de Salud Mental, ¿sí? La 26657 del año 2010, que el Código Civil nuevo recepta casi en su totalidad, ¿sí? Es decir, refiere a esa ley como ley especial, pero además muchos de los paradigmas y principios nuevos en materia de salud mental introducidos por esa ley, el Código los recepta. Aquí ya no hablamos más de incapaz, de persona de demente, sino que hablamos de persona interesada, persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso. Se lo puede denominar por el nombre también en alguna resolución, porque parte de este cambio de visión tiene que ver también con la comunicación y la información y la posibilidad de que el destinatario de las decisiones judiciales las comprenda, ¿sí? El idioma, el lenguaje, la forma en que uno expresa, es decir, se tiende a que sea comprensible más allá de la parte jurídica que no se puede obviar, por la persona que es destinataria de esa decisión, ¿sí? Que puede modificar su vida diaria. Y aquí vamos a ver que se han extremado las disposiciones vinculadas a la participación activa de las personas interesadas en esta clase de procesos, ¿sí? En esta clase de procesos y de quienes son los más vulnerables, también los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunos principios que tienen que ver con el tratamiento que se le está dando a esta cuestión. Hay un título específico en el nuevo código, que esto es enormemente novedoso para plasmarlo en una norma de fondo, que se llama procesos de familia, ¿sí? Y ahí tenemos los artículos pilares o base de todo esto que vamos a desarrollar en esta clase, que son el artículo 705 al artículo 711. Ha costado familiarizarnos con los artículos, estamos ya más cancheros, ya algunos sabemos lo que dicen, pero también cuesta ir desterrando los artículos del Código derogado que todos sabíamos muy bien qué decía cada uno, por lo menos recordábamos de qué se trataba. Bueno, acá estamos como asimilando esta nueva normativa. Estos a los que me voy a referir ahora son artículos en general de cita necesaria en gran parte de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque tienen los principios o bases en los cuales para los cuales se debe tener en cuenta el trámite del proceso y las resoluciones que se adopten en la gran mayoría de los casos. Sean consensuadas, sean que las partes lleguen a un acuerdo, o sea que se resuelva a través de una decisión judicial. Pero partimos de esta base y el primer artículo, que es el 705, se refiere al ámbito de aplicación de estas disposiciones, que dice que se aplica a los procesos de familia sin perjuicio de las disposiciones especiales que el Código establece para algunos procesos de familia. Ahora vamos a ver, cuando avancemos, algún ejemplo puntual donde vamos a comprender qué quiere decir esta norma. Es decir, regla general, estos artículos que vamos a ir desarrollando a continuación se aplican a todos los procesos de familia, salvo que en alguno de ellos hubiera alguna norma puntual para esa clase de proceso. Vamos a ver cómo funciona esto con algún ejemplo en materia probatoria, ¿sí? A continuación de este artículo que les cuento, estos principios que vamos a desarrollar ahora no solamente surgen para aplicación a los procesos regulados en el Código Civil y Comercial y en el Código procesal, sino también a procesos regulados en otras normas en materia de derecho de familia que ya se venían aplicando. La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, las leyes de protección contra la violencia familiar. Es decir, estas normas y estos principios ya tenían, ¿no es cierto?, aplicación en estos procesos que están hace varios años, ¿sí? Las leyes de violencia familiar son viejas. La última ley es del año 2009, la ley de salud mental es del año 2010, es decir, ya vienen aplicándose desde los tribunales. Vamos a arrancar entonces por el artículo 706, que hace una enumeración de aquellos principios
que constituyen en verdad pautas orientadoras para todos los operadores del derecho. Esto es igual que los principios generales en materia de prueba, los principios generales del derecho, es decir, que constituyen los pilares sobre los cuales va a seguir su carril el proceso de familia, la actuación de los operadores del derecho y las decisiones que se tomen. Este artículo enumera una serie de principios que ahora vamos a ir desarrollando y que tienden a qué fundamentalmente, a lograr en estos especiales procesos la eficacia de la labor de la jurisdicción, es decir, no solo que la persona tenga acceso a la jurisdicción, y aquí el Código se preocupa esencialmente por los más vulnerables, sino que el desarrollo del proceso y la posibilidad de cumplimiento de lo que se resuelva o acuerde sea en base a estas pautas. Es decir, no, la eficacia de la labor no se agota con poder acceder a la jurisdicción, sino con que el proceso tenga una duración razonable en el tiempo y que luego lo que se logre resolver o acordar en ese proceso sea de posible cumplimiento, ¿sí? Aquí esto nos lleva ineludiblemente a vincular esta cuestión con lo que sería el debido proceso, es decir, accedemos a la jurisdicción, igualdad de las partes en el proceso, bilateralidad, salvo en cuestiones cautelares urgentes, después vamos a ver, posibilidad de ofrecer prueba, de obtener una decisión en un plazo razonable. Y aquí hago hincapié, participación en el proceso de los más vulnerables, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo intervienen, y hago hincapié especial en los procesos de familia, en qué hacemos con la resolución judicial cuando no se cumple, ¿sí? Y aquí parecería quizás en una cuestión patrimonial que esto nos genera mayores dudas, ¿sí? Uno, si cuenta con algún bien para poder ejecutar una deuda, un monto de una indemnización, un daños y perjuicios, se seguirán los procesos que correspondan a cualquier ejecución de una condena a dar una suma de dinero, como en cualquier proceso. Lo que, llevado al terreno de los procesos de familia, nos hace la diferencia es que en esta clase de procesos muchas de las decisiones no tienen nada que ver con cuestiones patrimoniales, ¿sí? Entonces, en cuestiones alimentarias a veces se complejiza por las necesidades de los alimentados y las dificultades para poder obtener el cumplimiento de la cuota, pero ahí también encontramos otras soluciones, ¿no es cierto?, eventualmente inscribir, que no nos satisfacen la cuota, ¿sí? Pero la ejecución inmediata, el proceso propio de ejecución de alimentos acotado que prevé el Código Procesal, y eso sigue vigente, y algunas novedades que ahora vamos a ver que el Código establece en esta materia de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad que antes no estaba contemplada de que se disponga que es solidario el empleador o el tercero que no cumple con una orden judicial en materia alimentaria, ¿sí? Si hay una orden de retención directa de la cuota del sueldo que percibe el alimentante, o hay una orden de embargo por una deuda que tiene el alimentante, el empleador reticente que demora o no cumple con esa orden judicial de depositar mensualmente el porcentaje de la cuota o cumplir con un embargo, se transforma en deudor solidario de la obligación alimentaria. Esta es una novedad que trae el Código en el artículo 551 y hace directamente a la eficacia de la labor de la jurisdicción y a la eficacia de aquello que se resolvió en un proceso de alimentos, en cualquier ámbito, ¿sí? Sea un alimento provisorio, sea un alimento de sentencia, sea un alimento atrasado, ¿sí? Eso está totalmente contemplado en este supuesto. El Código prevé. Doy ejemplos, ¿sí? No es que me voy a referir al juicio de alimentos, pero son ejemplos que tienen que ver con la tutela judicial efectiva, que es uno de los primeros principios contenidos en el artículo 706. La posibilidad de trabar embargo por alimentos futuros, cosa que tampoco estaba expresamente contemplada en el Código anterior, y ahora hay un artículo específico donde el Código permite, por supuesto acreditando los recaudos propios de cualquier medida cautelar, solicitar medidas cautelares, entre ellas el embargo o cualquier otra, para asegurar la percepción de alimentos futuros, que todavía no están determinados, ¿sí? Que todavía no existe deuda, que todavía no existe liquidación de alimentos atrasados. En verdad, esto es una cuestión que hay que ver en cada caso concreto, cuál es la situación,
cuáles son los presupuestos de las medidas cautelares, si están acreditados, con alguna flexibilidad propia también del tratamiento que se le debe dar a esta clase de procesos, ¿sí? Hay medidas también previstas en el Código para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de los regímenes de comunicación. Yo entiendo que en materia de regímenes de comunicación es una de las materias en las que mayores dificultades nos encontramos a la hora de exigir el cumplimiento de un régimen de comunicación respecto del cual uno de los progenitores no cumple, no colabora, se niega sistemáticamente, no acude en los horarios que tiene que ir o no está el niño o la niña en el horario que tiene que ser retirado por uno de los progenitores. Aquí el Código contempla la posibilidad para el juez de disponer, en caso de incumplimiento y reiterado, tanto en materia de alimentos como en materia de régimen de comunicación, las medidas que considere razonables tendientes a hacer cumplir esto. Las medidas razonables hay un enorme abanico, ¿sí? Puede ir desde una multa, desde un apercibimiento, desde una intimación, hasta la remisión de las copias de las actuaciones a la justicia penal, la fijación de un tratamiento o de una vinculación compulsiva con intervención de terceros en un ámbito terapéutico. Por supuesto que no es lo más deseable, no es lo deseable, pero dentro de ese abanico de posibilidades existen todas estas, ¿sí? Tendiendo a la eficacia de la resolución, a que aquello que se decide efectivamente pueda ser cumplido y no quede ahí de adorno o de recuerdo, con las consecuencias que conlleva el paso del tiempo en estas cuestiones, ¿sí? Cuanto más tiempo pasa, más complejo se hace muchas veces retomar una vinculación, comenzar una vinculación. O sea, es una de las materias donde resulta más preocupante que las decisiones judiciales puedan cumplirse, ¿sí? Sea en el ámbito cautelar o sea en el ámbito de resoluciones definitivas, que ustedes saben que en materia de familia en realidad nunca son definitivas porque están sujetas a revisión o a modificación en la medida en que cambien las circunstancias, la edad de los participantes, etcétera. ¿Sí? Esto no es algo así automático. Bien, vamos a hablar de la inmediación. La inmediación es uno de los principios fundamentales en esta clase de procesos. El juez tiene que estar en contacto directo con las partes, tiene que estar en contacto directo con los protagonistas del conflicto, que no son a veces las partes técnicamente, ¿sí? Pueden ser las partes, los adultos en un régimen de comunicación y los protagonistas, sus hijos menores de edad, ¿sí? Que son aquellos directamente involucrados en lo que se resuelva o acuerde en esta clase de procesos. Nada más enriquecedor para el juez que conocer a las partes, que conocer a los menores de edad involucrados en los procesos. Nada mejor para poder decidir conociendo a quienes intervienen. O sea, más allá del expediente, más allá de lo que se escriba, más allá de lo que uno lee, nada aporta más que tener a las partes presentes y poder conversar con ellas y con los hijos en los procesos en los que intervienen también, ¿sí? Después vamos a profundizar un poquito en esto. Esto de la inmediación, que está marcadísimo en el nuevo código, porque el código exige y impone como deber del juez la inmediación en gran cantidad de normas, ¿sí? No solo respecto del deber de oír a los menores de edad, de participar en el proceso a las personas con capacidad restringida en los procesos que las involucran, sino también ciertas audiencias que el juez debe tomar personalmente, ¿sí? Las que el juez considere y, ejemplo, por ahí la que está prevista en el artículo 438 del nuevo Código Civil y Comercial en materia de propuestas y contrapropuestas en divorcio, a ver si existiere la posibilidad en esa audiencia que debe presidir el juez de que las partes acuerden algunas, quizás ojalá todas, de las cuestiones que deben formar parte de la propuesta reguladora o del plan de parentalidad, ¿sí? Sabiendo que eventualmente si esa audiencia fracasare o si hay acuerdos parciales, bienvenidos sean, las demás cuestiones deben ventilarse independientemente cada una por los procesos previstos para cada una en la norma de fondo o en la norma procesal y previo cumplimiento de la mediación, salvo que se tratase de una cuestión excluida, ¿sí?
Yo remarco esto porque me parece que la audiencia del 438 es una excelente oportunidad para lograr, aunque sea parcialmente, los acuerdos por una cuestión de parecido a lo que decimos en mediación, menos tiempo y menos costo, ¿no es cierto?, de poder tener alguna solución por lo menos del paquete de cuestiones que se pueden plantear con la mayor premura, ¿sí? Aquí lo marco. Otra ejemplo de la inmediación, que eso ya estaba antes del código, está en el Código Procesal, es la videofilmación de las audiencias, ¿sí? No todos los juzgados pueden hacerlo, porque en verdad requiere una mínima tecnología, pero también requiere de espacio físico para poder tener una sala de audiencia, aunque sea pequeña, acondicionado con un sistema de videofilmación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para las audiencias testimoniales, para las audiencias de absolución de posiciones, y aquí sí, absolutamente convencida de que nada mejor que ver al testigo que leer su declaración, ¿no es cierto? Su tono de voz, su postura, sus gestos, si contesta seguro o no seguro. Eso no surge del acta, de ningún acta surge eso. Tampoco surge de ningún acta la textualidad de lo que el testigo dice. El acta generalmente, salvo algunas frases puntuales, tiene una transcripción de lo que se puede poner de lo que dijo el testigo, ¿no es cierto? Más allá de aquellas cosas puntuales en las que se haga hincapié. Por lo tanto, es cierto que la videofilmación requiere de un tiempo adicional para resolver el expediente porque hay que tomarse el tiempo de sentarse a escuchar a los testigos, ver las videofilmaciones, pero ojalá en no muy poco tiempo todos los juzgados puedan tenerlo porque yo creo que esto es en familia y en cualquier otro fuero, es de suma utilidad, ¿sí? Así que esto es algo que algunos juzgados ya cuentan con esto. Bien. Esta cuestión de la inmediación, además de estos ejemplos que les dije, se ve nítidamente plasmada en los procesos de determinación de la capacidad. El juez tiene el deber de conocer a la persona, no es una persona mayor de edad, ¿sí? Menor de edad, es una persona, puede serlo, también menor de edad, pero transitando un proceso en el cual se está persiguiendo o no restringirle su capacidad, en principio para determinados actos, que es el nuevo paradigma en materia de salud mental. Aquí el juez debe entrevistarlo necesariamente antes de dictar sentencia, por supuesto, antes de dictar resolución que revise la sentencia que ya tenía en ese mismo proceso, y antes de dictar, dice el artículo 34, cualquier resolución que lo involucre, ¿no es cierto? Es decir, el juez tiene que entrevistarlo, tiene que oírlo. Esto se complementa con el 707, que después vamos a ver, que prevé la participación en todos los procesos que los involucren de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida, ¿sí? Tienen derecho a ser oídos, que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo, ¿no es cierto?, a la circunstancia del caso, su grado de discernimiento y lo que haya que resolver. Pero aquí impone, esto lo marco porque esto se ha transformado en un cambio en la operatividad diaria del juzgado de familia. En estas audiencias en general, no solo tiene que estar el juez, sino que el código impone como deber que tiene que estar el defensor público de menores e incapaces y tiene que estar también quien fuera el abogado de la persona interesada. Estoy hablando de personas con capacidad restringida. Algunas personas tienen abogado, han designado uno, y otras no tienen abogado. Una de los interrogantes que se planteaban acá antes de la vigencia del código es ¿quién va a ser los abogados? ¿Cómo vamos a hacer? Y por ahora se viene sobrellevando la cuestión. En aquellas sentencias que se están revisando, interviene la unidad de letrados de revisión de sentencias, que es un organismo creado y ellos cumplen la función de abogado, y en aquellos en que interviene el curador público, el defensor curador público, que ya ha sido designado en la sentencia, es él quien participa también en la revisión en esa calidad de abogado. Por lo tanto, esto se viene manejando, pero implica, esto se lo cuento desde la práctica diaria, una coordinación enorme de agendas, porque no es que el juez pone la fecha cuando el juez puede, tiene que poder el juez, tiene que poder el defensor, tiene que poder el abogado. Por lo tanto, esto ha generado, ya estamos aceitados con esto, pero ha generado algún cambio en la organización. Tienen que estar presentes todos estos protagonistas al momento de que la persona sea oída, ¿sí? Más allá de que pueda ser oída en cualquier momento en que ella misma solicite ser oída por el juez, ¿sí? En cualquiera de estos supuestos. El artículo 706 también nos habla de la buena fe,
la lealtad procesal, ¿no es cierto? Principios estos que ya los conocemos, ¿no es cierto? Estos principios son para todo proceso, no solo para los procesos de familia. Estos principios hacen esencialmente a la labor del abogado, porque no solo comprende a los litigantes, sino que también comprende a los abogados. El obrar, digamos, esto tiene una mirada por ahí desde la ética, desde la moral, el obrar debidamente, ¿no es cierto? No tener conductas dilatorias, no tener conductas obstruccionistas, de falta de colaboración, de falta de cooperación, sobre todo en cuestiones donde hay personas vulnerables involucradas. ¿Por qué les marco esto? Porque esto que conforma lo que se llama, más allá de las sanciones que el juez puede imponer por temeridad o malicia, esto conforma lo que la doctrina denomina la conducta procesal de las partes, ¿sí? Y esto puede jugar en contra, ¿sí? El que no ha colaborado, el que no ha cooperado en materia probatoria, sobre todo. Ahora vamos a ver cómo está regulado esto con la nueva normativa en materia de prueba en estos procesos, pero puede constituir un indicio en contra de aquella persona que no ha tenido una debida actitud durante el transcurso del proceso, ¿sí? Por supuesto que esto no significa que se limite la posibilidad recursiva ni la posibilidad de hacer los planteos que los letrados entiendan que correspondan, pero hay alguna clase de situaciones donde verdaderamente se advierte una cuestión de intención de dilatar el proceso o de obstruir que el proceso avance, ¿sí? Esto puede generar entonces sanciones y una presunción en contra de quien incurre en este tipo de actitudes desde el punto de vista procesal. Una de las grandes novedades que yo marco como de las más importantes porque lo plasma expresamente la norma es el principio de oficiosidad, ¿sí? Este principio que está enumerado en el artículo 706, pero que está expresamente contenida en el 709. El impulso en los procesos de familia recae esencialmente sobre el juez, ¿sí? Exceptuados, por supuesto, las cuestiones patrimoniales donde las partes son mayores de edad y capaces, ¿sí? Ahí ya una liquidación de la sociedad conyugal será impulsada por los propios interesados. En los demás procesos en general, procesos estos donde están involucrados los más vulnerables, menores de edad, personas con capacidad restringida, y que sean cuestiones no patrimoniales, aquí el juez tiene el deber de impulsar el proceso, ¿sí? Incluso puede ordenar la producción de pruebas. Esta oficiosidad en la práctica ya se venía aplicando, ¿no es cierto? Los jueces de familia actúan oficiosamente en procesos de violencia familiar, cuando hay cuestiones urgentes, ¿no es cierto? Procesos que se revisan y se actualizan constantemente, no están ahí esperando que alguien venga a pedir algo, ¿no es cierto? En los procesos denominados de control de legalidad, cuando el órgano administrativo adopta medidas respecto de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, separarlas de su grupo familiar y temporariamente ser, por ejemplo, trasladadas a un hogar o con otro miembro de la familia. En esta clase de procesos los jueces ya actuaban de oficio y ahora lo deben seguir haciendo. Esta norma hace que se pueda actuar de oficio en otras clases de procesos. Tal es así que hay un artículo específico en materia de adopción que dice que si transcurrido el plazo de guarda preadoptiva, que no puede exceder de 6 meses, los interesados no promueven la adopción, el juicio de adopción lo puede promover el juez. Miren esta novedad que viene a tocar o a modificar o a atenuar el principio dispositivo que rige en materia de procesos civiles, ¿no es cierto? El juicio civil se inicia porque lo inicia un particular, esa expresión que se maneja mucho en el derecho procesal, no hay demanda sin parte reclamante, ¿no es cierto? El principio dispositivo no solo comprende el inicio del proceso, sino su desarrollo, es decir, el impulso, los actos procesales para que avance de una etapa a otra. ¿Qué sucede en esto? Aquí hay un desdibujamiento de este principio, porque el juez tiene que impulsar más allá de lo que las partes pudieran hacer. Aquí quiero marcar algo, que el impulso también recae en algunas cuestiones en el Ministerio Público, y esto parecería haber suprimido, lo digo en potencial, pero me inclino a decirlo como afirmación, la desaparición del instituto de la caducidad de instancia en materia de procesos en los cuales el impulso recae también en el juez, ¿no es cierto? Es decir, un régimen de comunicación
o un proceso de alimentos donde el juez también tiene el deber de impulso, sería extraño que se pudiera decretar la caducidad en la instancia. Si hay uno de los operadores que tiene también el deber de hacer que el proceso avance. La contracara de esto, y esto sí lo marco desde mi punto de vista, es la cuestión en materia probatoria. ¿Por qué? Porque el hecho de que el juez tenga el deber de impulsar y pueda ordenar pruebas de oficio, siempre que no sean cuestiones patrimoniales, con personas mayores de edad capaces, no exime a las partes de activar la producción de las pruebas que ofrecieron. Es decir, el Instituto de la Negligencia Probatoria y el Instituto de la Caducidad de la Prueba sigue plenamente vigente. Yo les marco esto porque el juez puede ordenar prueba de oficio, pero puede ser que alguna no la considere relevante y no la ordene, y la parte que la ofreció pierda la prueba por no haberla impulsado en tiempo oportuno, ¿sí? Esto tiene directa vinculación con la labor de impulso, si bien tiene alguna vinculación con la caducidad de instancia, pero trasladado a la materia de la prueba, yo no dejaría o no me expondría a la posibilidad de perder una prueba por no activarla, ¿sí? Porque eso no tiene algún punto de contacto con el deber de impulso del juez, pero ustedes no pueden saber si el juez va a ordenar o no de oficio una prueba, ¿sí? Entonces, siempre es conveniente tratar de producir oportunamente para evitar pérdidas de prueba aquellas que fueron ofrecidas. Bien, el artículo de adopción, donde dice que el juez debe iniciar de oficio, es el 616, ¿sí? También tiene otras situaciones donde actúa de oficio en materia de prueba en los procesos de filiación, que el juez también puede ordenar ahí las pruebas que considere pertinentes para esclarecer, ¿no es cierto?, atento a la naturaleza de esta clase de procesos, y esto lo ven, yo les doy algunos ejemplos, en el 579 del Código Procesal, ¿sí? La oralidad es otro principio en materia de los procesos de familia. Oralidad actuada tenemos en nuestro sistema, porque ustedes saben, todo se vuelca, ¿no es cierto?, a un acta. Y en verdad aquí la oralidad actuada se vincula estrechamente con el principio de inmediación, es decir, lo que se hable, el contacto del juez con las partes, lo que resulte de las audiencias. Después vamos a ver esto que pasa con la escucha de los menores de edad, pero este es otro de los principios que de hecho ya se venía aplicando. Una novedad que también se venía aplicando en varios aspectos, pero que me parece muy interesante que tengamos bien en claro, es esta cuestión de la reserva que debe reinar en esta clase de procesos, ¿sí? Ya el Reglamento para la Justicia Nacional señala que los procesos de familia son reservados en el sentido de que no puede cualquier persona, no son públicos, no puede cualquier persona tener acceso a estos expedientes, sino solo las partes, los profesionales que intervienen y quienes estén expresamente autorizados. Esta cuestión de la reserva, por supuesto que puede tener un plus. Todos son reservados, en ninguna mesa de entradas de un juzgado de familia se debería mostrar el expediente sin asegurarse quién lo está viendo, ¿no es cierto? Hay un plus de otra clase de reserva, una más, digamos, la que tiene que ver con cuestiones cautelares o que por alguna razón ameriten que el expediente esté, por ejemplo, reservado en la Secretaría y restringido en el sistema informático, ¿sí? Si bien todos son restringidos en materia de familia porque solo acceden, ahora no funcionan más las claves, quienes tienen el domicilio validado, digamos, ahí se accede al expediente, pero hay algunos que no se pueden ver en el sistema informático porque están restringidos para garantizar su reserva. Hay otras normas que ya estaban vigentes antes del Código que tienen que ver con la reserva. Por ejemplo, las notificaciones dirigidas a los domicilios reales en los procesos de familia van siempre en sobre cerrado las copias. Esto es grave, ¿sí?, que esto se vulnere porque le llega al señor una demanda de filiación con una copia suelta que no está en sobre cerrado su domicilio real, puede ser violar, digamos, o afectar, por supuesto, su privacidad y su intimidad. A veces, en familia, sobre todo en materia de alimentos, y excepcionalísimamente, se ordenan notificaciones a los domicilios laborales. En violencias familiares también ocurre. Esto también requiere especial atención. Notificación al domicilio laboral solo debe ser en forma personal al destinatario. No le puedo mandar una cédula a la persona destinataria que la dejen ahí en su domicilio laboral por dos motivos. Primero, porque no asegura que la persona la reciba, y segundo, porque cualquier persona se puede enterar del contenido de la citación. Esas a los domicilios laborales se ordenan con carácter personal.
En los procesos vinculados a la capacidad, muchas notificaciones son con carácter personal, la de la apertura a prueba, la de la sentencia, es decir, solo puede recibir la persona destinataria. La publicidad de las decisiones en materia de familia se inicialan, ustedes saben, cuando leen un fallo publicado o cuando ustedes citan un fallo en alguna presentación, en algún escrito, deben ser inicialados, ¿no? Dando a conocer los nombres de los protagonistas de ese proceso. Ahora, expresamente el Código dice en el artículo 708, que se refiere a este principio de reserva, por supuesto que son reservadas estas causas, y tiene una norma que me parece muy interesante, que tiene que ver con, y esto se ve, no habitualmente, pero se ve, cuando un expediente de familia se ofrece como prueba en otro proceso, un proceso diferente en el que quizás una de las partes interviene o no interviene ninguna, ¿sí? En estos casos hay que tener suma cautela, ¿sí? Acá rige el principio de reserva que debe garantizarse. Si yo voy a mandar un expediente a otro juzgado porque me lo pide un juez, el juez puede entender que la finalidad lo justifica y mandarlo, puede quedarle alguna duda y entonces consultarle al otro juez por qué me pide la remisión o por ahí por qué no me pide algún dato puntual del expediente. Y en el supuesto de remitirlo, por considerar justificada la petición, digamos, de remisión, acostumbramos a poner en general que se garantice la reserva, es decir, no se puede exhibir a cualquiera un juicio de familia que tramita en otro juzgado que ha sido pedido como prueba en otro. Es decir, hay que tener cuidado quiénes van a poder acceder a ese expediente. Esto no sucede en general cuando las causas las piden de juzgados penales, porque en verdad en los procesos de violencia familiar, en la gran mayoría de los casos, se inician causas penales paralelas y los jueces penales piden los procesos y ahí uno ya sabe que va a un juzgado penal y que en verdad se requiere ahí la finalidad plenamente justificada para ver qué medidas se tomaron o cuáles son las evaluaciones que existen en el fuero civil. Pero esto es algo a lo que hay que prestar atención cuando se ofrece la prueba y desde el lado del tribunal cuando la prueba, cuando el expediente se ordena su remisión al juez oficiante. Bien. Esto parece por ahí demasiado claro decirlo, pero el Código también exige la especialización en la materia de los jueces de familia. Y yo les puedo asegurar que nada más real que esto, ¿sí? Les puedo asegurar, los que litigan en el foro de familia, no dudo que saben de esto, porque la energía y la celeridad que hay que imprimir a las cosas no solo son del juzgado, sino también de los letrados. El trabajo es minuto a minuto, ¿sí? El juez tiene una violencia, la gente esperando, otra gente para una audiencia, otra gente con otra violencia, el niño que hay que escucharlo, el que viene espontáneamente para ser escuchado. Es decir, el juzgado es tan intenso el ritmo que más allá de uno estar entrenado para seguir ese ritmo, tiene que tener conocimientos, tiene que tener especialización, es decir, cómo se escucha a un niño, cómo se entrevista a un niño, cómo se valora lo que el niño nos dice, cómo se escucha, cómo se entrevista a una persona en un proceso donde se está determinando si se le restringe o no se le restringe la capacidad. Es decir, necesariamente requiere especialización. Especialización que no solo tiene que tener el juez, que tiene que tener también todo el equipo que trabaja en el juzgado de familia, ¿sí? Porque en verdad uno ve cosas complejas, conflictos complejos, cuestiones verdaderamente que son muy impactantes en gran parte de los casos, y esto requiere una formación y una preparación y estudio, ¿no es cierto? Ahora el Código Nuevo lo estamos estudiando todos, ¿sí? Los jueces, los empleados, los abogados, es decir, hasta las partes vienen a veces a una audiencia y saben, porque lo escucharon por ahí en algún programa, que el Código dice tal cosa, es decir, estamos todos como inmersos en esta etapa de aplicación de la nueva norma, pero indudablemente requiere especialización del juez. Y esto viene estrechamente ligado a la cuestión de la multidisciplina, como dice el Código Nuevo, principio expresamente consagrado también en la nueva normativa, en estos artículos que estamos enumerando. Esto es fundamental. El juez de familia, el juzgado de familia no puede funcionar sin la multidisciplina. Esto ya estaba incorporado, ¿sí? Ya hay interdisciplina en los procesos de violencia, con las leyes anteriores al Código, ya hay evaluaciones interdisciplinarias, ya las hay en los procesos de controles de legalidad, ya las había con la Ley de Salud Mental en materia de internaciones psiquiátricas y en materia de procesos vinculados a la salud mental.
necesariamente tiene que haber interdisciplina, ¿sí? No basta la mirada del juez, no basta la mirada de un médico, sino que aquí lo que se busca es agrupar, ¿no es cierto?, conocimientos desde distintos puntos de vista, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, a veces abogados, es decir, ver la evaluación desde distintos lugares. Y esto está muy vinculado con la finalidad, ¿sí?, de ver cuál es el entorno social de las personas, su continente familiar, sus posibilidades, por ejemplo, en caso de internación, de evitar la internación y que él estuviera, cuando se puede, acompañado con un entorno familiar. Mirada interdisciplinaria. Los juzgados actualmente en la Justicia Nacional de Familia cuentan con un servicio social fijo de 2 asistentes sociales. Les puedo asegurar que no alcanza, ¿sí? Es tan intenso el trabajo que hacen. Trabajan con la gente ahí, directo. Entrevistan a las denunciantes en las violencias, entrevistan a los denunciados, arman las audiencias a las que después el juez escucha a los menores de edad, llaman a los hospitales, llaman a los hogares, es decir, hacen un seguimiento de las guardas cuando se dan con fines de adopción, es decir, cuestiones que requieren un trabajo muy intenso y que es en el día a día. Viene la persona al juzgado, hay que atenderla en el momento, ¿no es cierto? Estos equipos, hay una propuesta que todavía no se ha instrumentado, reciente, se los cuento, por ahí algunos ya saben, del Consejo de la Magistratura de crear. Ustedes saben que el Cuerpo Médico Forense desde el año 2009 ha dejado de tener intervención para la justicia civil común, ¿sí?, por una acordada de la Corte. Antes uno mandaba a hacer evaluaciones al cuerpo médico y ahora el cuerpo médico, salvo excepcionalmente, hay que fundar la excepción, cuestiones de interés público, pobreza, urgencia, uno pide autorización a través de la Cámara a la Corte y ahí nos dicen si se autoriza o no la intervención del cuerpo médico. Para ir soslayando esto, además de otras alternativas que se adoptaron para las evaluaciones, sí intervienen en materia de violencia familiar y un equipo de violencia interdisciplinario del cuerpo médico que sigue interviniendo. Pero no contamos con eso. Hay una propuesta del Consejo de la Magistratura de que cada juzgado cuente con un equipo interdisciplinario compuesto por un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social, además de los que ya tienen asignados cada juzgado. Aparte de esto, existe hace varios años en el Fuero Civil un equipo de psicología, ¿sí?, un servicio de psicología que está compuesto por 2 psicólogas actualmente que prestan su colaboración a todo el fuero. Digo todo el fuero porque comprende los juzgados civiles de familia y las salas de las cámaras que las convocan, ¿sí? Es muy útil a veces la intervención de estos servicios para tratar cuestiones de conflictivas que exceden el ámbito de un expediente, ¿sí?, que van más allá de lo que pueda estar en un expediente, y entonces ellas tienen una visión que muchas veces aporta soluciones a esta clase conflictiva, y también a veces se las convoca para la escucha de los niños. En algunos casos, los niños son escuchados por el juez en presencia del defensor de menores, indefectiblemente, pero en algunos casos particulares también se convoca a un miembro del servicio de psicología para que esté presente en la escucha. Imagínense qué bueno va a estar tenerlos, ¿no es cierto?, los equipos formando parte del plantel del juzgado. O sea, entiendo que va a ser de suma utilidad y va a ahorrar tiempos por ahí en mucha clase de tramitación de muchos procesos. Esto de la interdisciplina, a modo de ejemplo, lo ven, por ejemplo, claramente en muchas normas del Código, pero el artículo 37 en especial, vinculado a la sentencia en los procesos de determinación de capacidad, nos dice que es imprescindible la evaluación interdisciplinaria, ¿sí? El juez, antes, ¿se acuerdan?, era la pericia de los 3 médicos psiquiatras. Bien, ahora eso existe en el Código Procesal, ¿eh? Eso existe, es una norma que está vigente, que parte de la doctrina de familia ha señalado ya cuando entró en vigencia la Ley de Salud Mental que esa norma estaría tácitamente derogada. ¿Por qué? Porque si la nueva ley nos habla de una evaluación interdisciplinaria, los 3 médicos psiquiatras no es una evaluación interdisciplinaria, ¿sí? ¿Cómo se fue esto soslayando y superando? Algunos juzgados seguían ordenando, por mucho tiempo, hasta hace poco, casi hasta el nuevo código, y algunos siguen ordenando 3 psiquiatras y un psicólogo, 3 psiquiatras, un psicólogo y un asistente social, es decir, una sumatoria, y esta postura se basaba en hacer un complemento. Yo creía que eso era lo correcto en ese momento, antes del Código Civil, un complemento entre la norma procesal, que me parecía no estaba derogada, sino que había que complementarla para sumar,
y lo que decía la ley de salud mental, ¿sí? Entonces se venía gestando entonces 3 psiquiatras y un psicólogo. El nuevo código es clarísimo ahora. Parecería, me inclino ahora por esto de que ha habido una modificación implícita de la norma procesal y que podría, por ejemplo, entenderse cumplida la evaluación con la participación de un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social, que es lo que en general los juzgados de familia ahora están ordenando para la prueba en los procesos vinculados a la determinación de la capacidad. Cuando hablamos de interdisciplina, y esto me parece interesante que lo sepan para ver cómo uno después pondera una evaluación de estas, no es una individualidad, no es que cada uno hace su informe y los juntamos y los presentamos los 3 juntos. Es un trabajo interrelacionado, mancomunado, conjunto, solidario, es decir, los 3 lo evaluamos, los 3 conversamos acerca de los resultados, y la evaluación va más allá de lo médico propiamente dicho. O sea, si bien la sentencia en estos procesos de determinación de capacidad tiene que decir cuál es el diagnóstico, la fecha aproximada desde que la enfermedad se manifestó, también tiene que hablar de los recursos familiares, personales, sociales que tiene la persona, y eso va a servir para la decisión que se tome, es decir, qué apoyos, como se llama ahora, no más curador, qué apoyos necesita la persona para poder ejercer lo más plenamente posible su capacidad de ejercicio, valga la redundancia, y en el entorno y los elementos que puede aportar una evaluación interdisciplinaria en estos casos es sumamente útil, ¿sí? Así que tengan esto en cuenta también, que es un específico principio contenido en la ley. A ver cómo estamos de tiempo. Bien, ahí, sí. Bien, vamos a hablar, creo que viene lo que por ahí más les puede interesar desde lo práctico a ustedes. El interés superior del niño es otro principio consagrado muchas veces a lo largo del código. Interés superior del niño que ya está, por supuesto, contemplado, y todos seguramente ya lo sabemos, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la ley artículo 3, en la ley 26061. Todos sabemos lo que dice la norma que es, ¿no es cierto? Satisfacción máxima, integral y simultánea de todos los derechos y garantías que se le reconocen a los menores de edad, pero el quid de la cuestión es cómo llevamos eso a cada caso particular. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el interés superior del niño en cada caso concreto, ¿no es cierto? Cuándo hay que priorizarlo, que es la pauta orientadora, ¿no es cierto? Priorizar el interés superior del niño por sobre el de los adultos o demás protagonistas de ese conflicto. Esta no es una tarea sencilla, ¿sí? Y el correlato de esto, indudablemente, es el derecho del niño o adolescente a ser oído y el deber del juez de escucharlo, ¿sí? Aquí tenemos varias manifestaciones de este principio que se ven reflejadas en todos los procesos de familia. Y ya era así aún antes de la entrada en vigencia del código, ¿sí? Los niños tienen derecho a ser oídos, tenían derecho a participar en los procesos que los involucran, y el Código Nuevo dice expresamente en el artículo 707 que tienen derecho a participar, a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su grado de discernimiento. Y vamos a ver acá todas las aristas que tiene esto. Hay un principio reflejado a lo largo de todo el código, que es el de la autonomía progresiva de los menores de edad, ¿sí? No es lo mismo el grado de madurez que puede tener un niño a los 11 años que el que puede tener un adolescente a los 15. Marco al adolescente porque ustedes saben que tenemos una categoría a partir de los 13 años que es la de adolescente, ¿sí? No es lo mismo a los 17 que a los 8. Hay un grado de madurez suficiente tal que el código contempla expresamente, en muchos casos, yo traje una lista de artículos para que ustedes después los puedan chequear, la posibilidad de participar en forma directa del menor de edad en el proceso con asistencia letrada. Eso es independiente de su derecho a ser oído, todos son oídos, no importa la edad que tengan, ¿sí? Todos son conocidos por el juez, no importa si es un bebé, un niño o un adolescente. Por supuesto que cada uno se expresará de la manera en que lo puede hacer. Y tampoco hay algo matemático. Quizás tenemos un niño de 12 que tiene un grado de madurez mayor que uno de 14, ¿sí? Por lo tanto, eso, acá la interdisciplina es fundamental. Y esto habrá que valorarlo en cada caso, si bien se presume, ¿no es cierto?, esta madurez suficiente a partir de los 13, desde que es adolescente. Pero creer que mágicamente el día que cumplimos 18
¿qué es lo que pasa? Somos plenamente capaces de ejercicio, hay una transición, hay una graduación, y el código esto lo marca en muchísimas normas. Tal es así que en materia de juicio de alimentos está expresamente prevista la posibilidad del menor de edad de reclamar él por sí, con grado de madurez suficiente, dice el código, con patrocinio letrado, ¿sí? O sea, toma un abogado, va y reclama. En este ejemplo podríamos presumir que a partir de los 13 lo tiene, el grado de madurez suficiente, y eventualmente si no el juez tendrá que ver, porque otra de las cuestiones conflictivas que se ha venido discutiendo hace mucho en esta cuestión es quién elige el abogado, a partir de qué edad elige el abogado. Hay fallos de la Corte, fallos de antes del Código de 2012, donde la Corte hablaba de el menor impúber, categoría que no existe más, o el menor puber, que sí podría elegir el abogado, ¿sí? Pero aquí el juez tiene amplias facultades para designarle uno, ¿sí? Y ponderar, repito, en cada caso concreto esto de el grado de madurez suficiente. Miren, a modo de ejemplo, respecto de la escucha del niño, después les digo los artículos. El juez tiene el deber de oírlo tantas veces sea necesario antes de tomar decisiones vinculados a la guarda, vinculados cuando corresponde, vinculados a la tutela. En los juicios de adopción, a partir de los 10 años se requiere la conformidad de quien va a ser adoptado. Miren qué chiquito, a partir de los 10 años, con la adopción, en materia de autorizaciones para salir del país cuando se trata de un adolescente, en materia de conflicto entre representantes y representados o del niño con sus progenitores o adolescente que puede él participar con asistencia letrada. Y aquí, a modo de ejemplo, les enumero algunos artículos donde pueden chequear todos estos principios. El artículo 26, el 26 y el 707 son como los pilares del derecho que tienen a ser oído y a participar en los procesos. El 109, inciso A, el 113 en materia de tutela, el 595 es el que les acabo de mencionar en materia de adopción, el 679 en conflicto con juicios en conflicto con los progenitores. La legitimación para actuar en juicio de alimentos está en el 661, donde ahí expresamente dice que el menor de edad puede reclamar alimentos, ¿sí? Bien, me voy a referir un ratito, si bien el código esto no lo dice, pero me parece que por ahí les puede resultar de interés, esto que tiene que ver con la escucha del niño, ¿sí? Aquí más que nunca se requiere la especialización, ¿no es cierto?, del juez, la presencia del defensor de menores, del servicio de psicología o de un profesional psicólogo cuando fuere necesario. Y la escucha varía, o sea, no hay una norma que nos diga cómo se escucha. Cada uno tiene su modalidad. Sí, me parece interesante marcar que lo que no debería sentir el menor de edad es que está sometido a un interrogatorio, ¿sí?, donde él es como alguien que, o sentir que recae en él la decisión de cómo se va a resolver un conflicto. Escucharlo en un ambiente distendido, darle la posibilidad de contar lo que quiera contar, de expresarse, romper un poco el hielo, a veces vienen nerviosos según la edad que tienen, retraídos, algunos no quieren decir nada, o sea, y también que sepan que ellos tienen el derecho a que aquello que dicen no conste en un acta, no esté volcado en un acta, y que si resulta necesario, y muchas veces resulta necesario para poder tener elementos después para resolver, que conste en el expediente lo que el menor de edad dijo, se puede requerir su conformidad o que manifieste si no tiene inconveniente en que eso que dice se plasme en el acta, ¿no es cierto? En cuestiones de suma gravedad, el juez lo puede plasmar, ¿no es cierto? Pero en verdad hay que ser muy respetuoso de esa persona, menor de edad, que viene al tribunal en casi todos los casos sabiendo por qué viene, ¿sí? Porque sus papás tienen un expediente, porque sus papás, cada uno lo dice como puede, pero es un momento en donde uno le tiene que dar ese espacio para que se exprese libremente, que es lo que después va a servir como forma de contribuir a la decisión del conflicto, sin que eso implique que esa opinión que viertan sea vinculante para el juez, ¿no es cierto? Pero alguna vez, hace 2 años, en un congreso de familia, una juez de familia de Mar del Plata explicaba como modalidad, y me parece sumamente razonable, que cuando uno lo escucha y él vuelca su opinión y él quiere que se resuelva de una forma, quisiera, y se resuelve de otra, siempre resulta interesante
citarlo y explicarle por qué se resolvió de otra, en la medida en que esa persona menor de edad pueda comprenderlo, para evitar estas cosas de desilusión o desencanto que esto puede generar con el juez, con el servicio de justicia, es decir, siempre en la medida de la comprensión que pueda tener esa persona, pero me parece muy interesante, ¿sí? Hay cuestiones muy complejas para resolver y uno ahí no prioriza la opinión del niño, sino su interés superior, que es lo que debe preservarse en cada supuesto particular. Vamos a ver en materia probatoria, que ahí sí tenemos grandes innovaciones en materia procesal contenidas en el Código. Hay un artículo general, que es el 710, que habla de principios que ya están recogidos en el Código Procesal Civil y Comercial para cualquier clase de proceso, que tiene que ver con la libertad, la amplitud y la flexibilidad en materia de la prueba, ¿sí? Libertad esta que tiene una valla, ¿no es cierto?, que no afecte la moral, los medios de prueba estoy refiriéndome, ¿no?, la actividad probatoria en el proceso, ni los derechos ni de las partes, ni la libertad de las partes, ni de terceros ajenos al proceso, por supuesto, ¿sí? Hay que ser sumamente cuidadoso cuando uno ofrece y ordena producción de prueba que podría afectar derechos de quienes no intervienen en el proceso, ¿sí? En lo que respecta a la amplitud y la flexibilidad, esto ya fue extensamente tratado por la doctrina procesal en lo que se conoce como el principio del favor probationis, es decir, se ha entendido que debe reinar en materia probatoria un principio de amplitud. ¿Qué significa esto? Amplitud en cuanto a la admisibilidad de la prueba, en cuanto a la sustanciación de la prueba y en cuanto a la producción de la prueba y su pertinencia, por supuesto. ¿Por qué les marco esto? Porque en verdad, en materia de familia, hay algunas cuestiones de dificultosa prueba. ¿Por qué? Porque suceden en el seno del interior de las casas, de las familias, de los hogares, en lugares donde quizás no es fácil probar qué pasó en una situación determinada, porque ocurre, digamos, en la vida cotidiana en la cual no participan terceros, ejemplos, si se tratara de una prueba testimonial, ¿sí? O hechos de dificultosa prueba, que si bien a veces no se puede probar el hecho puntual, se puede recurrir a demostrar otros, aquí la preponderancia de la prueba indiciaria en algunas materias, alimentos, simulación, etcétera, para poder llegar a la convicción del juez, ¿no es cierto? Esta flexibilidad y este principio también tiene una valla, que es que no se trate de prueba prohibida por la ley, ¿sí? La prueba ilícita no tiene eficacia. Por lo tanto, si yo grabé subrepticiamente a mi esposo, ya de los esposos lo dejamos en remojo porque como no discutimos más las causas, todas esas cientos de hojas de mail y WhatsApp que se acompañaban como prueba, entiendo no se van a acompañar más, en los procesos de divorcio carecen de relevancia y puede ser en alguna otra clase de proceso, pero en verdad la grabación subrepticia es prueba ilícita, ¿sí? Es prueba prohibida por la ley, por lo tanto es inadmisible en el proceso, ¿sí? Pero llevado a esto, a la cuestión de la flexibilidad, que en mi modo de ver no puede soslayarse nunca admitiendo prueba prohibida por la ley, sí se tiene un criterio de amplitud en caso de duda de la pertinencia de la prueba, en caso de duda, por ejemplo, en una oposición, siempre que la prueba verse sobre hechos que se están discutiendo en el proceso, porque hay dos otras cuestiones que están vinculadas. Una, procesales, estrictamente procesales. La materia probatoria como regla es inapelable, es decir, si me deniegan una prueba, si me declaran la negligencia de una prueba o la caducidad de una prueba. Ustedes saben que el 379 del Código Civil señala que esto es inapelable, ¿sí? Bien, digo regla, porque hay que ver en cada caso concreto. Puede haber, el juez rechaza la apelación en el 379, la parte banqueja a la Cámara abre la queja y dice, no, acá hay que concederlo porque está en juego otra cosa, ¿sí? El derecho de defensa o la especial trascendencia de la cuestión, es decir, hay que ver, pero la regla es que las cuestiones son inapelables. Los litigantes tienen otra posibilidad de replanteo de esto, que es, ustedes saben, en los procesos ordinarios, cuando llega a la alzada, porque se apeló la sentencia definitiva y el recurso se concede libremente en todos los casos, el 260 del Código Procesal nos permite replantear en Cámara esas pruebas que, invocándose el 379, fueron denegadas en primera instancia, ¿sí? Es decir, dentro de los 5 primeros días, dice el 260, que las partes se anotician que el expediente está en la Cámara, ahí tienen
cualquiera de las partes, la que apeló o la que no apeló, la apelada, digamos, para hacer este replanteo de pruebas que fueron indebidamente declaradas caducas o negligentes o que se desestimaron, siempre fundando, ¿sí? No es que digo, replanteo y deme la prueba que el juez me dijo que no. El juez se equivocó. ¿Por qué? Es decir, una especie de fundamentación de lo que podrían haber hecho si tenían la posibilidad de apelar. Esto siempre para tener en cuenta en materia de amplitud probatoria con estas pautas. No se olviden del 379 y del 260. Igual les cuento que la gran mayoría de los trámites ahora en proceso de familia no es ordinario, ¿sí? Antes por excelencia juicio ordinario era el divorcio, ahora no hay más juicio ordinario para el divorcio, si no hay ni juicio, es una cuestión extracontenciosa, una petición, digamos, ¿sí? Tiene un trámite sumamente abreviado. Entonces, los juicios ordinarios quedan para pocos supuestos. En cuestiones patrimoniales, la liquidación de la sociedad conyugal seguirá siendo, por el momento, un proceso ordinario. El Código tiende, y esto tiene que ver con otro principio que no lo dice expresamente, pero es la flexibilización de los trámites y la simplificación, que los procesos sean breves. Por eso hay normas de esta naturaleza. En materia de alimentos dice que debe tramitar por el proceso más breve que contemple la legislación local, ¿sí? Y se le sigue dando por ahora, eso fue un tema de discusión antes de la entrada en vigencia, el trámite previsto en el 639 del Código Procesal, que se entiende es el que más favorece la celeridad en materia de alimentos. Por último, me voy a referir a una de dos artículos de los grandes cambios que tienen que ver en materia de prueba en los procesos de familia, que es el de la carga probatoria y el de quiénes pueden ser citados a declarar como testigos, ¿sí? Que sé que les interesan siempre desde lo práctico esos artículos. Acá hay una novedad que tiene que ver con la expresa incorporación al código de la carga dinámica de la prueba en materia de procesos de familia, ¿sí? El código, es una creación doctrinaria que no estaba contemplada, que no está contemplada en el Código Procesal, que se refiere a la carga de la prueba en el artículo 377, que sigue vigente, pero ya se aplicaba y se hablaba de la carga dinámica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en verdad debería probar quién en mejores condiciones se encuentra de probar, según cuáles sean los hechos que hay que probar. No importa si los alegó o no se alegó. ¿Quién está en mejores condiciones de probar cuáles son sus ingresos en un juicio de alimentos? El alimentante, claramente, ¿sí? Por lo tanto, esto sumado a las dificultades probatorias que muchas veces existen en materia de familia, este es un claro ejemplo de eso, el Código dice expresamente que la carga probatoria recaerá finalmente, dice, sobre quien se encuentra en mejores condiciones de probar. Finalmente nos sirve para ilustrar que no es que a rajatabla esto es así, sino que el juez va a ponderar qué alegó cada uno, quién tiene que probar, pero si de esas pruebas no llega a la convicción, ahí recurre a la carga dinámica de la prueba, es decir, acá se va a aplicar cuando el juez no ha podido convencerse con las pruebas producidas. Entonces se preguntará, ¿acá quién estaba en mejores condiciones de probar este hecho? ¿Quién debió haberlo probado? ¿Sí? Y ahí esa ponderación seguramente jugará en contra de quien pudiendo haber probado, no lo hizo. Esto se vincula con esto de la falta de cooperación y la falta de colaboración y la conducta de las partes, ¿sí? Bien, esto en familia está expresamente contenido, es decir, ustedes cuando promuevan un proceso de familia ya saben de antemano que se aplica esa regla en materia de carga de la prueba. Nada lo sorprende, el código lo dice expresamente. El tema de la carga dinámica también está contemplado, pero esto se los digo como agregado porque me parece interesante que lo cotejen, en materia de responsabilidad, en otra parte del código, ¿sí? Artículo 1734 y 1735, donde también habla de la carga de dinámica, pero ahí el presupuesto, el código dice expresamente que en verdad cada parte alega los factores de atribución de responsabilidad o los eximentes. Cada parte que alega, los factores de atribución o los eximentes tiene que probar. Pero que el juez puede entender que tiene que probar cada parte que se encuentre en mejores condiciones de probar. Y ahí uno no sabe si el juez lo va a entender o no lo va a entender. Por eso el 1735 dice que el juez le tiene que
oportunamente poner en conocimiento de los litigantes que va a aplicar la regla de la carga dinámica y darles la oportunidad de adecuar, ofrecer, por ahí dice la norma, o producir sus pruebas con este norte, sabiendo que el juez va a tener en cuenta quién debió haber probado, si probó o no probó. En familia no está así contemplada la norma, ¿sí? En familia ya sabemos que finalmente el juez puede recurrir a la regla de la carga dinámica. Así que tengan esto en cuenta, sobre todo según de qué lado les toque actuar, sabiendo qué debería probar o qué es lo que, si bien yo no alego, la otra parte va a tener alguna dificultad probatoria. ¿Sí? Por eso les puede jugar en contra. Finalmente, para terminar, me voy a referir al artículo vinculado a las declaraciones testimoniales. Y acá me parece imprescindible refrescar el 427 del Código Procesal, ¿sí? Ustedes saben que el 427 nos habla de los testigos excluidos, ¿sí? Aquellos, prueba prohibida por la ley, aquellos que no pueden declarar, ¿sí? No en ningún proceso, no pueden declarar en un determinado proceso quienes son consanguíneos en línea directa de alguna de las partes, hijos, nietos, padres, abuelos. No así los colaterales, ¿sí? Los colaterales no son testigos excluidos. El hermano, el sobrino, el tío puede declarar, ¿sí? Este 427, prueba prohibida por la ley, testigo excluido, el hijo, el padre, se venía aplicando a rajatabla en cualquier clase de proceso, ¿sí? La norma existe en el Código Procesal, está vigente. El Código Civil, en el 711, como enorme novedad, que ya había sido introducida por la doctrina, que decía que por esta dificultad probatoria justamente sería conveniente que se permita, por ejemplo, el testimonio del hijo, con todas las consecuencias que eso puede conllevar en el conflicto, que no tiene nada que ver con el proceso, pero que uno lo ve. O sea, va un hijo a declarar a favor o en contra de alguno de sus padres, por ejemplo. Pero bueno, el Código contempla en el 711 la posibilidad de los parientes de declarar como testigos, ¿sí?, en los procesos de familia. Los parientes y allegados, dice el Código. Pero el juez tiene la posibilidad, si se trata de un menor de edad, de prescindir de su testimonio, y si por motivo fundado alguno de estos parientes o allegados se opone a declarar, el juez lo ponderará y lo determinará si va a declarar o no va a declarar. Esta norma rica, nueva, en materia de proceso de familia, ha llevado, y sigue las discusiones, a un interesantísimo debate. Es decir, en general se está entendiendo que esto como que anula o deja sin efecto la aplicación del 427 en los procesos de familia. O sea, pueden venir los hijos, los padres, es decir, los testigos excluidos, parientes, pueden declarar, si bien no podrían en cualquier otro proceso, en uno de familia, por aplicación de este artículo, que es el 711, podrían declarar, ¿sí? Las críticas a esto han tenido que ver con que en verdad estas cuestiones están reservadas a las legislaciones locales, procesales, en virtud del 121 de la Constitución, y que en verdad son las normas procesales las que tienen que determinar qué parientes son los que están incluidos en esta norma del artículo 711, ¿sí? Pero, y también una cuestión que el doctor Kielmanovich explica, que tiene que ver con la posibilidad de quedarnos sin prueba testimonial, eventualmente, si yo ofrezco la declaración de un menor de edad, supónganse hijo de alguna de las partes, y el juez entiende que no es conveniente que ese menor de edad preste declaración testimonial, o el juez considera atendible la oposición de un mayor de edad que dice yo no declaro por tal motivo, y si yo no tengo otro testigo, o no ofrecí otro testigo, quizás que pueda ser relevante, me quedé sin prueba testimonial, ¿sí? Acuérdense que en nuestro sistema procesal no existe la figura de la sustitución del testigo. El testigo es el que ofrecí. Algunos juzgados con cierta flexibilidad, el testigo se mudó, se fue a vivir afuera. Si alguno de los litigantes pide la sustitución, se sustancia y si no hay oposición de la contraria, en general los juzgados son amplios en esto. Pero puede haber un criterio rígido y no hay sustitución de testigo y se quedaron sin testigo. Cosas que ustedes tienen que ponderar, ¿sí? Uno no sabe si la persona se va a oponer por un motivo fundado a declarar o si el juez va a entender que ese menor de edad no tiene que declarar, ¿sí? Le digo a la hora de ofrecer la prueba, todo el abanico de cuestiones. Esto es nuevo, ¿sí? La verdad que
Me tocó hasta ahora ver un solo expediente donde vino a declarar un hijo como testigo. Pero bueno, parientes y allegados. Los allegados ya podían declarar antes también, con el Código Viejo, porque en verdad el hecho de ser amigo íntimo, el hecho de ser el padrino o la madrina, o tener un entorno muy cercano a las partes, no excluía el testimonio, ¿sí? Influye en lo que se llama la idoneidad del testigo, es decir, si el testigo es amigo íntimo, acreedor o deudor de alguna de las partes, uno tiene que mirar con mayor rigor esa declaración. Podríamos inferir que puede tener alguna intención de beneficiar o no a alguna de las partes, pero eso no implica automática prescindencia de su testimonio, sino verlo con mayor rigor y, por supuesto, como corresponde, aplicando el principio de comunidad y unidad. La prueba se pondera en su conjunto, ¿no? El testimonio aislado, esto se corrobora con otras pruebas, hay otros testigos que dijeron lo mismo, y la prueba es del proceso y no de las partes, ¿sí? Unidad y comunidad en materia probatoria. Aquí, en materia de familia, al revés, a veces la cercanía con el entorno de las partes hace que el testimonio sea más atendible, porque ¿quién mejor puede conocer una situación que ocurre en la intimidad del hogar que el amigo íntimo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, aquí hay mucha y riquísima jurisprudencia en esta temática, pero hay que ver esto puntualmente. O sea, por ahí es un error considerar que el hecho de que sea un allegado o que esté comprendido dentro de las generales de la ley excluye automáticamente el valor probatorio, la eficacia de ese testimonio. Eso no es así, ¿sí? Bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí. Ah, sí, por ahí la escucho, sí. Un segundito. Sí, no te oigo. Me parece que levantó la mano ahí, sí. Hola, buenos días. Te quería hacer una consulta. En los temas de presentación ahora por el 435, sí. Hay que hacer la propuesta y lo que vos comentabas recién, que el juez la debe escuchar en forma personal por el 438. Sí. En el caso de que no hubiera acuerdo en esto, el juez sí o sí va a derivar a mediación en casos patrimoniales como antes, como división de Sí, en realidad lo que se está haciendo en general es haciendo saber, porque a veces hay propuesta y contestación de la propuesta Sí. con oposición Sí. o estando de acuerdo. Si están de acuerdo y hay cuestiones a homologar, se homologan directamente, ¿sí? Si no, se homologan o se acuerdan en esa audiencia. Si hay cuestiones que quedan fuera, porque a veces hay contrapropuestas que también solo se sustancian, o sea, no hay producción de prueba ni ninguna indagación profunda en esas cuestiones cuando uno ve que eso genera otra cuestión que tiene que ser tratada en otro proceso. Sí, el juez ya cuando le fija la audiencia del 438, en general se hace saber a las partes que en caso de no llegar a acuerdo deberán promover por las vías pertinentes, en su caso cumpliendo la mediación si así corresponde. Sí. O sea que la obligatoriedad en temas de la mediación, en temas La vinculados a lo patrimonial. obligatoriedad de la mediación subsiste porque hay una ley de mediación vigente que dice que todas las cuestiones de familia como regla tienen que transitar por la mediación, salvo las que están exceptuadas. No voy a ir a mediar en un juicio de filiación, si no quiero, no voy a mediar en una medida cautelar, pero las demás cuestiones tienen que transitar los mismos carriles que transitaban antes. ¿Sí? Muchas gracias. Por eso es importante no desperdiciar la oportunidad del 438. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora. Buenos días. ¿Hay una pregunta más? Sí, una más. Un segundito. Para complementarlo, que hay una película muy interesante, Agárrame si puedes, que está basada en un hecho real norteamericana, la protagonizó Leonardo DiCaprio, sobre Frank Abagnale, que es un individuo justamente que siendo pequeño sus padres se separaron, se divorciaron. Y al chico lo afectó tanto, no fue bien asistido por la persona que tenía que intervenir para informarle que ahora podía elegir con cuál padre vivir. Y el tipo se convirtió en falsificador de cheques. Fue a la cárcel, fue preso y después se convirtió en asesor de Sí, FBI. yo lo que les digo es que esto lo sabemos todos, quienes operan en el derecho de familia, no tengo ninguna duda que lo saben. Los efectos nocivos que los conflictos entre los adultos generan en sus hijos, aunque los adultos no lo puedan ver,
en algún momento afloran, ¿sí? Por eso la importancia de la interdisciplina y de la conciencia de los adultos, de evitar trasladar la alta conflictividad que tienen ellos cuando llegan a un tribunal respecto de sus hijos. Yo les agradezco a todos que hayan venido, seguro que están en horarios laborales, yo también me vuelvo para mi juzgado, pero me parece que esto es un camino que se ha iniciado hace muy poquito y que, como siempre digo, esto que yo les cuento es la primera aproximación de cómo se están manejando las cuestiones y sobre la marcha veremos, ¿sí? Si esto sigue, se cambia, se amplía. Así que muchas gracias a todos.